Muchas gracias. Estamos iniciando el módulo, perdón, la semana número 3, módulo número 4, textos y visiones del mundo, y con el módulo leer y escribir para conocer y comprender mi mundo. Muchas gracias a todos que se dan a dar la molestia de revisar el video y por supuesto en primera instancia a aquellos que están de manera presencial, iba a decir, de manera virtual desde sus casas, trabajos, etcétera. Gracias a los que están conectados ya de inmediato y a los que se van a ir incorporando, espero y seguramente así será, para esta sesión número 5. Estoy contento de estar esta semana porque aquellas personas que han seguido el trabajo desde las primeras semanas están notando rápidamente los frutos. No hay mucho tiempo para no notar los frutos, entonces pues es una parte que me parece interesante. Eh, Ustedes han ido evolucionando desde aquella vez en la cual tenía muchísimas dudas con las fuentes de referencia. No digo que no las tengan todavía ahora, pero sí creo que tienen un poco menos, o al menos eso pienso yo. En este caso, será fundamental que ustedes puedan conocer o seguir aprendiendo o querer seguir aprendiendo conforme avanzan las semanas y de cara a los módulos siguientes, en particular al 5 que se relaciona de manera indirecta con el que estamos viendo actualmente, que sería el módulo de argumentación, que sería el módulo 5. Pero bueno, eso ya se preocuparán en algunas semanas. Por ahora, los saludo con muchísimo gusto para este miércoles 11 de junio 2025 para comenzar con la sesión número 5. En esta sesión vamos a trabajar aspectos de la semana número 3. Uno de ellos se los adelanté. Desafortunadamente pocas personas lo vieron y están actuando en consecuencia. Aquellos que lo vieron están respondiendo las preguntas del foro de integración y se han puesto muy de hecho, personalmente, bueno, dentro del foro felicité a algunas personas por el buen trabajo que están haciendo dentro del foro de integración, colocando fuentes de referencia, opinando, colocando una opinión con una fuente de referencia, combinando ambas partes, incluso colocando algunas imágenes. Eso me agrada muchísimo y está muy bien. Ahorita, de hecho, en teoría, del foro de integración semana 3 deberían llevar la tercera participación, es decir, ya debieron haber puesto la tercera participación. Si no lo hicieron, no hay problema, no deberían preocuparse, no deberían estar alterados por eso. Incluso si no hubieran hecho ninguna participación hasta el momento y si empezaran hoy, se puede hacer, lo cual está muy bien. Pero pues la idea es que empezaran desde el lunes, como les anticipé la semana pasada, y que poco a poco fueran avanzando. Pero bueno, no siempre se puede, hay circunstancias que nos obligan a no poder tomar estos textos desde el inicio o este foro. Sin embargo, es muy buena opción ahora poderlo hacer y poder reivindicarnos con este foro de integración que hasta ahorita no tiene ninguna consecuencia. Hasta ahora, el día de hoy, si empezaran con la actividad, con la participación número 1, no habría consecuencias de aquí al domingo. En cambio, si colocan dos en un día, etcétera, ya voy a hacer las combinaciones más adelante. Ahí sí sería un problema porque les indicaría que están atrasados o que no están siguiendo la rúbrica, lo cual es bastante importante. Voy a mostrarles la rúbrica también del foro de integración para que vean cuál es la forma de que califico. No sé si se está cortando con alguien más, con Martín y Pedro. Ah, ok, creo que es tu Todo caso, bien, entonces no hay problema. Gracias, Bárbara. estamos bien, profe. Sí, gracias. Entonces les decía que una de las situaciones probablemente más importantes sea el foro de integración, porque a veces no lo comprenden y cuando no comprenden esa parte es muy difícil si ya pusieron cosas que las pueden reescribir, no editar, pero sí las pueden poner de una forma diferente, eso es un hecho, ¿no? Entonces, pues yo pienso que es importante que ustedes, repito, puedan llevar a cabo todo este asunto, puedan resolver todo este tipo de situaciones. Me parece, repito, bien importante y muy enriquecedor para ustedes y ojalá estamos a la mitad del módulo, de hecho un poquito más allá de la mitad oficialmente. Entonces ya están más cerca del final que del inicio y eso nada más es el último estirón, sobre todo la semana próxima que se puede poner un poquito pesada si no has trabajado durante las semanas y también se puede poner un poquito pesada con el proyecto integrador porque es un poco extenso
y también con el foro que se evalúa y son unas calificaciones bastante altas la próxima semana, ¿no? Entonces, si lo han hecho bien hasta ahora no deberían tener problemas, pero si ha tenido por algunas retroalimentaciones, puse unas retroalimentaciones un poco más extensas, un poco más ricas a mi parecer, un poco más profundas, donde incluso vienen fuentes de referencia para que ustedes puedan consultar y revisar las cosas, ¿no? Eh, Me parece interesante que ustedes puedan aprender de ello y pues, sobre todo leer leer los textos y a partir de eso, bueno, básicamente diversificar su pensamiento y poder llevar a cabo nuevas ideas. Os repito que ojalá estén aprendiendo cosas dentro del módulo, ojalá tengan esa apertura, ojalá ustedes mismos puedan engancharse un poco con la literatura. Sé que a veces los textos antiguos no son tan buenos para esto, pero también sé que ustedes, si se enganchan con la literatura, aunque no sea el tipo de literatura que se está leyendo en el módulo, pues lo van a lograr y van a tener la lectura como un eje fundamental de sus vidas de ahora en adelante. Ojalá sea así. Y si no, no importa, que lean lo que sea, no tiene que ser literatura, de matemáticas, de ingeniería, de historia, lo que ustedes quieran leer, lo pueden hacer. Y pues eso, habrá cumplido su objetivo este módulo. Tenemos ahí la agenda de la semana, de la sesión más bien, porque no de la semana, que serían el objetivo de nuestra sesión número 5 y conocimientos previos. Vamos a trabajar hoy un poquito de comprensión lectora, en particular, de manera muy sencilla, pero sobre todo para que estén leyendo las instrucciones, que es algo que me preocupa. No leen las instrucciones y en el anterior pasó que no leyeron correctamente la pregunta, la última diapositiva, que es la 10, de la actividad integral número 3, y eso provocó algunos descuentos de puntos, más bien algunas calificaciones incompletas, también le podríamos decir de esa manera. Por lo tanto, repito, creo que sí hay unas partes que ustedes deberían considerar, pero bueno, no siempre se puede, yo lo sé, yo lo entiendo. Entonces vamos a trabajar un poquito con eso. Vamos a trabajar con lo que hay que saber, que son cosas que no deberían olvidar esta semana. Las reglas de comunicación virtual, que son con lo que acostumbramos a abrir esta parte. Las actividades integradoras 5 y 6 son bien buenas también, bien importantes, entretenidas me parece. Al menos diferentes a lo que han visto la semana pasada, por eso ya que son buenas, porque son diferentes a lo que han enfrentado la semana pasada. Las actividades de reforzamiento, que serían algunos ejercicios que tendrán que ver con un video y sobre todo que ustedes vayan pensando ya les voy a pedir hoy que trabajen de manera independiente con alguna de las participaciones que tienen por delante, sobre todo la de mañana me parece. Las dudas generales que puedan tener, que van surgiendo en cualquier momento, no tienen que ser ahora. Los temas de la sesión número 6, que es la sesión del próximo viernes, y la despedida oficial de esta sesión, ¿no? Entonces, repito, esta es la mera introducción de una parte y me alegra mucho que estén aquí en este módulo número 4, Textos y Visiones del Mundo, el miércoles 11 de junio de 2025. Estamos listos para arrancar la semana 3, leer y conocer para leer y comprender, leer y escribir para conocer y comprender mi mundo. Este es el título correcto. También vamos a ver, recuerden por favor, el objetivo de nuestra sesión número 5 de este martes 11 de junio, es comprender la relación entre literatura y sociedad. Ese es nuestro objetivo. Se cumplirá en la mayoría de las ocasiones en función de la explicación de las actividades, 1, y 2, se cumplirá también al final de la semana. Y si hay algún punto que no he estado tocando, sean tan amables de hacérmelo saber. Trato de seguir esta agenda, trato de seguirla más o menos de manera estricta, siempre y cuando, obviamente, siendo flexible para ustedes, pero bueno, repito que sí me gustaría que ustedes opinaran al respecto, ¿no? Conocer la literatura en Internet, cuál es lo que definimos como literatura en Internet, aunque a estas alturas en el foro de integración el foro de la semana número 2, de la semana número 3, que es esta, en la participación número 2, les piden ya que lean y revisen dos materiales, uno que es un diccionario de palabras a partir de imágenes y el otro que es uno de unos peces, que es un poco extraño para algunos, pero que les recomiendo leer. Mi participación del foro de integración del día de hoy, la que puse hoy, es interesante porque tiene una opinión de por qué esto debería ser considerado literatura o por qué no debería serlo, ¿no? Eso sería, o podríamos definir la literatura en Internet. No todo lo que está en Internet o sea, un PDF no se consideraría como literatura en este caso. Sí lo es, pero más bien no está disponible en papel y se coloca en digital.
Lo que yo me estoy refiriendo es un texto con el cual puedes interactuar, que tenga sonido, que tenga imagen, que puedas extraer algo de él, que se mueva, etcétera, que utilices más de un sentido, que sería el sentido de la vista, para el caso de la literatura escrita. Y familiarizarse con el concepto de experiencia estética. Vamos a ver el video de lo que se trata la experiencia estética, que es cómo la puedo sufrir, digamos, cómo la puedo experimentar. Bárbara dice que no se ve. No sé si alguien más no ve la presentación. Dice objetivo. Avísenme por favor, Gisela, Pedro y Martín, si están viendo lo que estoy proyectando en la pantalla. Sí se mira. Sí me aparece. Sí, dice objetivo 1, 2 y 3. Ya se miró, profe. Ah, súper, gracias. Entonces les decía, concepto de experiencia estética que para mí es muy importante que lo puedan empezar a manejar. Gracias, Gisela, y muy buenas tardes para ti. Vamos bueno, vamos primero, antes que nada, a compartir un poquito de lo que ustedes van a ver en el módulo esta semana. Van a ver esto básicamente que son contenidos de clase, un poquito menos contenidos que la semana pasada. No te preocupes, no hay problema si puedes contestar. Para que tu participación cuente, tendrías que participar dentro del texto, o sea, dentro de la plataforma o el chat. No hay problema, no tienes que hablar ni conectar la cámara. Lo que sí te pediría es que si tú valoras la participación, tendrías que escribir en el chat cuando yo pregunte algo. Eso sí, para que yo pueda considerar tu participación. Entonces, bueno, tenemos ahí lo que ustedes... Dime, Bárbara, perdón. Sí. Tengo una duda. Mi retroalimentación me decía que las imágenes no estaban bien citadas y miré el recurso que me mandó como para ayudarme a citar bien, pero no comprendí bien. Si queda un espacio, ¿me podría explicar el cómo se tienen que citar de manera correcta las imágenes? Por supuesto, aquí lo vemos. Incluso las puedo buscar en el manual de prepa en línea CEP y las proyecto. No hay problema. Ahorita la proyecto y ya la vemos, cómo se deberían citar las imágenes. En realidad eso más bien un poco llamé su atención, Bárbara, porque los textos literarios que citaste, que elegiste, sí estaban correctamente. Solo ahí hay un par de precisiones de cómo debería citarse una imagen. Sé que es muy exigente porque el texto lo hicieron bien, pero en realidad no piensen en mí, piensen en los siguientes módulos, en los siguientes profesores que sí pueden ponerse un poquito más pesados con imágenes y que también eso podría considerarse un plagio con la imagen. Por eso yo le pongo más atención porque no trabajo tanto con imágenes, con los textos literarios, pero en otros módulos podrán ponerse muy pesados. Algún profesor, entonces, quisquillosos más bien, exigentes, y está bien, pero no quisiera que les pasaran un fiasco y descuento de puntos en el futuro. Entonces trato de ser prevenido más bien. Bueno, les decía que esta semana se va a trabajar aspectos importantes que tienen que ver con la diapositiva que acabo de registrar. El primero que es que ustedes van a tener que conocer lo que es una experiencia estética. Es muy importante para el foro de integración la experiencia estética, para el foro de la semana 4 o actividad integradora 6. Para el foro de la semana 3, actividad integradora 6. Van a tener que decirme qué es una experiencia estética y por qué se puede cumplir en un texto. Cualquiera de los textos que ustedes piensen, La debutante, Frankenstein, los que vimos en la semana 1 del poema de Sor Juana, la obra de teatro y el Rey Burgués o las fábulas de la actividad integradora 2, ustedes me van a tener que decir, ¿esto es experiencia estética? Sí. ¿Hay una experiencia estética? Sí o no, y por qué. ¿Esto es literatura? Sí o no, y por qué. Repito, son cosas que van a interesar muchísimo para su opinión. Y quiero aclarar un poquito, el foro de integración no es solo su opinión. Tienen que opinar, pero después de haber investigado, leído, tomado notas y parafraseado o citado el texto de manera textual. Me alegra que muchos lo están haciendo, pero desafortunadamente todavía hay algunos que no. Yo estoy leyendo todos los días, leo todas sus participaciones del foro, que son bastantes en algunos casos, y les hago recomendaciones. No se las puedo hacer individuales porque me va a tomar mucho tiempo, pero les hago cuestiones generales que deberían tomar en cuenta. Entonces, en este caso voy a llamar su atención para que puedan revisar mis participaciones porque a veces no las leen y siguen cometiendo ciertos errores. Entonces, la recomendación de hoy es revisen por favor los textos que yo coloco tanto en el foro de integración como en el foro aprendiendo y expresen dudas porque de hecho esos foros sirven para eso, sobre todo el aprendiendo, sirve muchísimo para eso.
Entonces, bueno, nada más les voy a explicar algunas cosas y les recomiendo, sí, les recomiendo que vayan al foro de integración de semana número 3, que es esta, o actividad 6, es lo mismo. Entonces, bueno, aquí, ¿qué voy a aprender o qué vamos a aprender esta semana? Lo que tiene que ver con experiencias estéticas, es decir, qué es una experiencia estética y qué tiene que ver con la literatura. También vamos a ver cómo se impacta la literatura en la sociedad, es decir, qué tiene que ver con el contexto. Es muy importante. Ahorita voy a poner un video muy cortito de por qué es importante el contexto de producción de una obra para poder comprenderla. Y en el caso de las nubes, ustedes van a tener que proponer un texto actual, pero utilizando las mismas medidas ¿Ya pasaste uno? Pasé ayer con del los... texto, ¿no? Entonces, yo repito, por ahí creo que esa parte es bastante importante. Y en el otro lado, van a tener que analizar un poquito la literatura en Internet o la literatura digital, que es algo que no hemos hecho tanto. Lo que pasa esta semana, quiero dejarlo muy claro, les van a poner un texto muy antiguo, muy viejo, que se llama Las nubes, que es una obra de teatro, y lo van a tener que poner en un contexto nuevo, en un contexto actual. Ese reto es el que van a seguir esta semana en la actividad 5 y en la 6 van a hablar solo de arte digital. Entonces por eso me interesa muchísimo que vean qué es experiencia estética. Eh, Vamos a comenzar, como les decía, con un breve... Profe, Dime. perdón, Sí. otra duda. Eh, Nada más como duda. ¿Por qué en esta semana 3 nos metieron un foro como de integración como si fuera la semana 4? Solamente es duda. Sí, eso es porque es muy importante, como es muy importante para nosotros la escritura y quiero saber cómo se expresan y argumentan. Entonces, esa es la razón por la cual metieron un foro en la 3 también, que cuenta como una actividad normal, pero es en forma de foro. Es porque es muy importante la escritura para el módulo. Sé que en todas es importante, pero más en este. Entonces, esa es la razón por la cual se metió un foro de integración en semana 3 en lugar de, como están acostumbrados, uno solamente en semana 4. Pero sí, es una buena pregunta Okay. y tiene que ver con las características del mismo módulo que priorizan o es muy importante la escritura, ¿no? Entonces vamos a hacer un calentamiento, vamos a trabajar un poquito de comprensión lectora para ver cómo van en esos casos. Voy a poner un texto literario a continuación y después van a contestar algunas preguntas. Ustedes van a escoger preguntas más, yo se las voy a asignar. Yo les voy a asignar preguntas. Martín la 4, Pedro la 3, Bárbara, etcétera. Yo les digo ahorita cuáles, ¿no? Van a leer el texto literario y después van a contestar. Por favor, avísenme si tienen dudas o preguntas, por favor, para proceder al texto literario. No lo voy a decir, no voy a hablar ya en ese momento, voy a apagar mi micrófono, no mi cámara, y les voy a dar un par de minutos para que lo lean, 2 minutos, van a tomar las notas que quieran, porque ya no lo van a poder ver, y me paso al texto, ¿va? A las preguntas, perdón. ¿Listo? Ahí va. Ahí. Texto. 2 minutos, por favor, aunque acaben antes, no hay problema. Profe, yo no lo miro. Espérame. ¿Ves? ¿No ves nada? No la inicia abajo la leyenda que le está presentando, pero la pantalla se mira negro. ¿Los demás tienen ese problema también o solo es Bárbara? Yo sí la miro. A ver si quieres, no sé, déjame nada más Me quitarla. salgo y me vuelvo a meter, profe. No, déjame quitarla y ponerla de nuevo a ver si con eso. A ver, tú me dices si ahí ya se está compartiendo. No, entonces sí, sale y vuelve a entrar, por favor, y ya me espero. Esperamos un momento y yo proyecto el texto para ustedes y ahorita que llegue, pues ya esperemos que ya se vea. Ahí va, ahora sí.
¿Ya? Ahora sí la miro. Sí, profe, gracias. Ok. Listo, Bárbara, avísame cuando termines de leer. Creo que los demás ya lo hicieron. Paso a Oh, las, sí, pre- profe, que se me va la imagen, pero ya la volví a... Paso a las preguntas y las reparto. Martín 1, Pedro 2, Gisela 3, Bárbara 4. Repito, Martín 1, Pedro 2, Gisela 3, Bárbara 4. 5 y 6 quedan vacantes. La escriben por favor en el chat. La regreso un momento, Bárbara. Listo, profe, gracias. No tienen que escribir la pregunta, yo ya sé el número, solamente tienen que poner la respuesta en el chat. Martín 1, Pedro 2, Gisela 3, Bárbara 4. Veamos. Uno, ¿cuál es la situación inicial del texto? Ah, perdón, todavía no acaban.
Ya ahora sí. Vamos con la 1, que es la de Martín. ¿Cuál es la situación inicial del texto? Una mujer que llega de la universidad se encuentra con una nota y trata de recordar si ella dejó la ventana abierta y con algo de incertidumbre e inquietud. Sé que la joven, ahí no le entendí, pero no importa. La situación inicial está bien planteada. Pedro 2. ¿Qué detalle extraño nota Elena al entrar a su cuarto? La ventana abierta, la nota con una letra escrita que no es la suya. ¿Cómo reacciona Elena al encontrar la nota? Gisela. Elena reacciona confundida ya que no recuerda haber dejado la ventana abierta y sintió un dolor en el estómago. Su intriga hizo que cerrara la ventana de inmediato sin recordar si la cerró o no. Y la última, ¿qué dice la nota que encuentra Elena? Y nos dice, Bárbara, nos vemos mañana, no faltes. Bien, esto es, repito, solo una parte inicial, solo una parte general y nos dice mucho si ustedes pudieron poner atención a esto. No es difícil, no hay problema con eso. Lo único que sí es que definitivamente los textos que leemos, muchos son un poco más complejos, pero sí implican a veces preguntas. Son preguntas de ubicación, lo que se llama preguntas de ubicación. Por lo tanto, son importantes. ¿Ok? Recuerden nada más que tenemos esto y no se les olvide esto, que también es importante. Lo que hay que saber, lo que siempre pongo, lo que sería importante no olvidar. El autor toma aspectos de la sociedad para crear una obra. Las obras literarias pueden reflejar la ideología de la época en que fueron escritas. También recuerden, hay comunidades en internet que tienen sus particularidades, es decir, su propia literatura. La relación entre la literatura y la vida cotidiana. También recuerden que hay otras manifestaciones literarias, son cosas que no se les puede olvidar, sobre todo para el foro y la escritura, ¿no? Vamos a revisar ahora sí, porque es un concepto muy importante, como bien sabrá Martín, porque él colocó una participación en la primera participación tenía que ver con esto, que era con experiencias estéticas. ¿Qué es una experiencia estética y por qué nos interesa? Y como dice aquí, es un fenómeno interior que ocurre en una persona al encontrarse con un objeto que le produce placer o satisfacción. Ya si un objeto o una cosa nos causa satisfacción o placer estético de verlo, es otra cosa. Ya no voy a determinarlo porque nos meteríamos en una discusión interminable que no nos va a llevar a una solución de momento. Lo único que les puedo decir es que en general yo estaría hablando de arte, del arte que conocemos todos. Si alguien tiene una experiencia estética con el fútbol, está muy bien, qué bueno, con el béisbol está perfecto, pero estaría hablando de arte. Y ya la discusión de que si el fútbol o el béisbol es arte, yo ya no me voy a meter con esas ahorita, solamente aquello que nos incumbe, que sería la literatura. Entonces aquí quiero que se concentren en la literatura. Es un video, no es fácil el video, tiene un lenguaje complicado, solo tomen palabras clave que les interesen y a partir de esas vayan enlazando las ideas. Por ejemplo, no sé, contemplación, que es ver algo, apreciar algo, arte, experiencia, la estética tiene que ver con la belleza, etcétera, ¿no? Entonces, nada más les voy a pedir que para su participación en este foro del chat me digan cuándo de los textos que hemos leído, hasta la fecha hemos leído unos tres, como unos, ustedes ya han leído bastante, han leído como unos 10 textos, entre textos de las comunidades indígenas, lo de 68 voces, ¿cuál de ellos les causó una experiencia estética? Repito, ¿cuál de los textos que hemos leído hasta ahora se parece un poquito a una experiencia estética? No es como que, uy, wow, el texto que mejor he leído en mi vida, tal vez no sea el caso, y lo entiendo, pero sí algo relacionado con eso. ¿Cuál ha sido el texto que más o menos, les llamó la atención para una experiencia estética? Eso es al final. Adelante con el video. La experiencia estética es un fenómeno subjetivo que sucede en el interior del hombre. No es visto por la inteligencia, sino por su conciencia en interioridad. Para tener una experiencia estética no es necesario pensar, sino sentir y ser consciente de ello. La vivencia es intencional. Implica
implica un nexo consciente dirigido hacia algo, una realidad distinta al hombre. Para que el hombre tenga una experiencia estética, debe de estar consciente del objeto. Debe de hacer una lectura comprensiva de esos. La vivencia estética está motivada por un valor que se encuentra fuera del hombre. Esta es subjetiva, aunque pretende ser objetiva. Para captar su riqueza, hay que tener en cuenta más que al hombre, la realidad objetiva que le suscita. Una vivencia estética contiene siempre la experiencia de un tono infinito, y su significado es infinito precisamente porque no integra con otras cosas en la unidad de un proceso abierto de experiencia, sino que representa inmediatamente el todo. La experiencia estética pertenece a la dimensión afectiva, no es volitiva ni cognitiva, no es querer o no querer, o dudar o estar cierto. Su esencia pertenece al mundo de los sentimientos. Es sentir interiormente la presencia de los objetos. La experiencia estética no es propiamente una respuesta. En esta, los objetos son los que hablan, se despliegan dentro de la afectividad humana con su sentido y valor propio. La experiencia estética es la suma del objeto que muestra su calidad, da su mensaje, y el hombre que siente la presencia de éste en su interior. La vivencia es receptiva, es acoger al objeto en el interior de la conciencia. El hombre no es pasivo, es receptivo. Esto implica en el hombre una puesta en marcha de la capacidad de ponerse en relación con los objetos, de acompañar interiormente su presencia. Si bien la experiencia estética es receptiva, esta no se identifica con cualquier conmoción. La experiencia estética se distingue de cualquier dolencia. La dolencia es la experiencia del ser humano que tiene un índole negativo. Dolor, aflicción, a esto se le llama disvalor. La experiencia estética siempre es de sentido positivo. El hombre es tocado hasta lo más profundo por una cosa en específico. El hombre reacciona a estas cosas, pero nunca experimenta dolor o aflicción, porque las cosas que suscitan esta reacción siempre tienen un valor positivo. Son bellas, sublimes, elegantes, delicadas, etc. Todo esto lleva al hombre al asombro, una fase emotiva y estimulante que eleva a una ruptura con la cotidianidad. Ante el asombro del hombre, se lleva a cabo una contemplación más profunda. Este se identifica con el objeto que lo absorbe y el yo se ve transportado a otro mundo. Todo pensamiento tiene como presupuesto la experiencia. Esta le da al hombre un conjunto de posibilidades a elegir. La belleza desde un punto de vista filosófico es un cosmos, un orden armónico, causado por un principio. Se descubre dicho orden y los filósofos teorizan sobre él. Hablamos principalmente de dos filósofos, Aristóteles y Platón. Para Platón, el arte puede tanto llevar a la verdad y a la belleza, como desconcertar y engañar. Según Platón, la belleza es captada solamente por los filósofos. Para Platón, el arte no puede ofrecer otra cosa que una simple reproducción de lo que ya es de por sí un derivado. Representa algo que no es verdadero. Para él, el arte no sirve para educar a la gente ni para hacerlo mejor. La educación no puede ser confiada a los poetas, solo a los filósofos. Según Platón, lo bello es difícil. Esto tiene que ver con la vinculación que tiene con la verdad. El esplendor de la belleza aparece ligado a la matemática y a la verdad, porque el bien contiene en sí belleza. Aristóteles. Aristóteles busca entender el obrar del hombre a través del arte y la poesía. En el mundo del arte detectó dos elementos característicos: la imitación, mímesis, la purificación del ánimo, catarsis. Para Aristóteles, el arte es imitación. Es un hacer imitativo tendiente a producir arte. La tendencia a la imitación se justifica por dos motivos: su utilidad cognoscitiva y el placer que procura. A través de esta, el hombre genera sus primeros conocimientos. Esta no queda en una mera imitación tosca, sino que tiene armonía y ritmo. La catarsis es el efecto purificador que el arte despierta en el espectador. A diferencia de Platón, para Aristóteles, el efecto de la tragedia es positivo y no lleva a un engaño, sino que purifica el ánimo, viéndose reflejado en la acción. La belleza, según Aristóteles, es el primer principio, el acto puro. A este primer principio se le concede la mayor belleza, bien y verdad. La belleza propia está ligada a la verdad,
porque transmite contenidos universales y ayuda a comprender y orientar nuestra vida. Bien, repito, sé que es complicada esta definición de experiencia estética, pero me gustaría que ustedes participaran sobre esto, ¿no? Entonces, ahora sí, ¿en cuál de los textos que hemos leído, o si quieren uno que ustedes hayan leído, no, tampoco hay problema, han determinado esta experiencia estética? Dice Gisela, creo que fue en el segundo módulo. La que más me llamó la atención fue el texto de escuchar con los ojos de las muertas. Bien, exacto, eso tiene que ver con una experiencia estética. ¿Cuándo la sentiste tú? ¿A qué se está refiriendo con eso? Sí, dime. Ah, Bueno, entonces, sí, Eh, no recuerdo muy bien sobre el texto que puse de escuchar con los ojos a la muerta, porque, bueno, hace como 15 días me asaltaron y me robaron mis cosas, entonces en mi celular pues tenía toda esa información. ajá. Pero más o menos a lo que recuerdo, pues habla de las feministas y pues es una lucha que se viene viviendo día a día, no solo en México, sino en diferentes países. Sí, y te recordó en particular un aspecto a ti, y eso a partir de que fue una tragedia, porque es una tragedia que a uno le pasen esas cosas, y también con el problema de los feminicidios y demás crímenes que pueden suceder a veces en nuestro país, podemos sacar, digamos, una especie de arte sobre eso y disfrutarla entre comillas. Lo pongo entre comillas porque no nadie disfruta realmente eso, pero te gustó, lo aplicaste y eso la verdad es que es bastante importante porque nos permite saber qué te gusta a ti, qué puedes leer o qué disfrutarías leer por tu cuenta, que creo que esa parte es la que yo también exploto mucho. No te preocupes, Bárbara, no hay problema si alcanzas a escuchar y si no, también lo puedes ver en algún momento. Si te perdiste algunas partes, puedes verlo en YouTube más tarde, no pasa nada. No hay ningún problema con eso. eh, Sí, Sobre la pregunta, profe, yo creo que la experiencia estética para mí fue en la debutante, la manera en la que tan cruda en la que ella expresa el entorno en el que se desenvuelve el texto, ¿no? El cómo la hiena se come a la sirvienta, ajá, cómo arranca su rostro sí, y la niña viene representada como la autora, ¿no? Ella se siente así representada, no se inmuta ante la crueldad o la frialdad de la hiena. Creo que esa ha sido una de las obras que más me ha llamado la atención en ese aspecto, pero cuando miré el contexto de cómo antes, en esa época, usaban a las jóvenes y las presentaban ante la realeza, ajá. pude entender el por qué ella se expresaba de esa manera. Muy bien, de hecho, ese es justamente el ejercicio que quería, que también practicó Gisela. ¿Qué me causó y por qué me causó? De hecho, lo que sucedió con Bárbara es que causó el efecto contrario. Es decir, se supone que a partir de la crueldad ella vio arte, ¿no? Eso también se puede hacer. A partir de la crueldad, ella también vio arte y eso es una parte esencial. No tenemos que verlo siempre en una pintura de un paisaje bonito o de un texto poético de amor. Podemos verlo en otros momentos, la experiencia estética. No importa si el momento a veces puede parecer un poco cruel o duro, como bien expresaba Bárbara. Pedro nos dice que encontró la experiencia estética en el texto de Al que ingrato me deja busco amante se llama. Y nada más te pediría, Pedro, que me expliques por voz o si no por escrito, por qué ese te causó una experiencia estética. Me espero a que lo escribas y también Martín, por favor, sí, adelante. Por sí, la forma. Pero a mí me gustó. Adelante, compañero. Adelante, adelante.
Bueno, más que nada por la forma en cómo manejó sus sentimientos, en la vivencia de lo que quiso dar a entender, el significado de ama a quien no la quiere y desprecia a quien sí la quiere. Muy bien, perfecto, excelente. Sí, te escucho, Martín. Sí, a mí me causó la lectura, de Leonora, Sí, la debutante, ¿no? ajá, El tipo de experiencia estética, pues fue asombro, ¿verdad? Desde el inicio, desde que, pues, rompe con lo tradicional de la joven, ¿no? Que pues, quiere ir al baile y todo eso, ¿ah? Y cómo, pues, la hiena decide más bien que una hiena la sustituya, ¿no? Algo así, recuerdo. sí, Mande, ocupado. Sí, y pues mi imaginación fue del lado lógico más cotidiano, ¿no? De cómo el mundo fantástico puede eh, darnos cierto desconcierto o incluso, pues con el surrealismo, pues que da, me causa como, pues cierta, ¿cómo le diré? No, me causó más o menos casi lo mismo que la de Frankenstein, ¿verdad? sí, Así como que, pues yo me iba me ponía como si yo estuviera en ese momento en el que, pues comienza a comérsela, Eva, y ajá, comienza a demostrar estos mundos, eh, pues ahora sí que fantásticos, ¿no? sí, Y, ¿cómo le explico? Pues más que nada la fantasía que me causó, yo la, yo me la iba imaginando y me iba causando, pues me causó como un poco así como no de miedo, pero así como que, oh, pues, qué, qué cabrón hubiera estado que una hiena que sí, te sustituya a una hiena, ¿no? sí, Y, obviamente. ve- y me imaginaba una mujer bien, bien hermosa, ¿sí? Y pues, la cara de una hiena. Sí, claro, y Ajá. ese significado es el que justo le encontramos como experiencia estética. O sea, a poder hablar de los textos, que se te pegue algo de los textos, como Pedro, como tú, como Bárbara, como Gisela, ya implica un acercamiento distinto. No es solo para cumplir una tarea, sino que te empiezas a imaginar cosas de, estaría muy bien, o cómo será esto, eso no es real, etcétera. No te cuestionas en realidad si eso es real o no, si puede pasar. Obviamente no puede pasar en la realidad. Te cuestionas cómo sería experimentarlo, verlo, sentirlo. Esa es la experiencia estética. Cuando tú te identificas con el texto, es la experiencia estética. Muy bien, y muchísimas gracias de verdad por todas las respuestas que les van a servir mucho a lo que voy a enlazar ahora, que es la actividad integral número 5. Es muy importante y por eso literalmente transcribí lo que están viendo en pantalla. Es importantísimo que antes de empezar a contestar el formato que les voy a pasar también a continuación, ustedes primero lean la reseña de las nubes para saber de qué trata toda la obra. Nada más, es muy corta, muy breve, pero les recomiendo que primero lean la reseña para que, repito, después puedan identificarse con todo lo demás. De lo contrario, les va a costar mucho trabajo entender ciertos pasajes que van a encontrar en las nubes. Primero léanlo y luego aprovechenlo porque son importantes, ¿no? Sí tiene una defensa importante y sí podemos hablar de que les va a ayudar mucho en la construcción de su actividad 5 leer esto. Una vez que hayan leído a eso, tienes que leer 21 páginas, que sería las páginas 1 a 22 de la obra de teatro que se llama Las nubes. Perdón, probablemente ustedes no hayan encontrado hasta ahora, si ya la leyeron, algo chistoso, porque en realidad esto es una comedia. Pero por ahí, por ejemplo, hay situaciones chistosas que ustedes deberían explotar o deberían reconocer. Hay varias chistosas, ¿no? Pero en realidad se trata mucho de burlarse de un tipo de personas, ¿no? Es como burlarse de los políticos. Más o menos así funciona este de las nubes. Una vez que lo hayan leído y adoptado esta práctica,
les voy a pedir que revisen este que se va a compartir, que se llama Literatura Clásica y Situaciones Actuales, que es el texto para la actividad integradora 5. Recuerden, por favor, argumento, recuerden, les recuerdo, son 5 renglones por cada respuesta. Si no les dicen qué es, tienen que ponerla en 5 renglones. Repito, si no les dicen qué es, tienen que ponerla, si no les dicen la extensión, es obligatorio que la pongan en 5 renglones. ¿Ok? Viene ahí, ¿quiénes son los personajes? Me tienen que decir los 3 personajes en 5 renglones. No me tienen que decir cómo se llaman solamente. Me tienen que decir cuál es su función en la historia. Es decir, es el protagonista, es el antagonista, es el enemigo, etc. Pero ahí me tienen que explicar en 5 renglones, porque ahí el error que cometen es solamente poner Strepsiades, que es uno de los personajes que tiene un nombre difícil. Lo ponen y eso no es la respuesta que estoy buscando. Recuerden que todo lo deben argumentar. Si digo quiénes son los personajes, Juan, Pedrito y Martín. Ahí están los personajes. Ahora bien, expliquen cuál es su función en la obra. No confundir con la siguiente, que es características de la personalidad de los personajes. ¿A qué me refiero? Pues Juanito es alegre, siempre está dispuesto a ayudar a los demás, etc. Pepito es enojón, no le gustan las personas, etcétera, 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 ¿no? Entonces, hay varias opciones que ustedes pueden ir poco a poco tomando en cuenta y decirme cuáles diferencias. Uno es, el inciso B dice, ¿qué función tiene en la historia? El inciso C dice, ¿cuál es su personalidad? Son 2 cosas diferentes. Por favor, lean con atención y atiendan lo que estoy diciéndoles ahorita, ¿no? Por favor, porque si no, va a ser complicado. Luego dice, ¿qué situaciones divertidas hay en la historia? Me lo tienen que poner también, 5 renglones, por favor. ¿Y qué situaciones identificas que hay en la actualidad? Es decir, ahí vamos a tener que sufrir una experiencia estética diciéndome, yo veo que todos los días los papás se preocupan o sobreprotegen a sus hijos y entonces veo en eso en este caso. Perfecto, no hay problema. Después pasan aquí, dicen, manteniendo personajes, narra de manera oral y escribe un cuento de 15 a 20 líneas sobre el fragmento de las nubes que elegiste, pero adaptado al contexto actual. Para finalizar, yo voy a cerrar con un video que les ayuda mucho en ese sentido. Después, organiza la estructura, ideas, objetivos, cuentos y texto. Una vez que hicieron eso, dice, reflexiona, no escribas. ¿Cómo sería Strepsiades? Sócrates, ¿qué se criticaría? Recuerda mantener la personalidad de los personajes. Sé que soy muy redundante y repetitivo, pero tienen que mantener, si Sócrates es un estafador, tienen que mantenerlo así en su propia versión. Luego aquí graba un cuento con todo lo que escribiste previamente, como si se lo contaras a alguien, y pone estas descripciones, no se les olvide. Súbelo a la nube, no hay problema. Y ahora sí, escribe tu cuento y mejóralo. Primero escribo, a ver, el proceso es el siguiente. Primero escribo 5 a 20 líneas, lo grabo y luego lo vuelvo a revisar y lo pongo aquí. Se supone que la segunda versión, el inciso E que están viendo en la pantalla, es ya un texto mejorado. Entonces, nada más porque es importante, ¿no? Repito, escribo, grabo, reviso y vuelvo a poner lo que escribí. ¿Ok? No se confundan en esta parte. Después, en todas las preguntas tienen 5 renglones. Me van a poner su opinión. ¿Qué tan difícil fue trasladar la historia? Podemos aprender mientras nos reímos. Y diferencias entre contar el audio y escribirlo. Y luego aquí, como ya se imaginarán, las fuentes de referencias. ¿Qué fuentes de referencias voy a utilizar aquí? ¿Cuáles utilicé? Por lo menos 2, aunque yo pondría más, pero bueno, por lo menos 2. Piensen, por favor,
¿Cuáles son las fuentes de referencia? ¿Qué leyeron para hacer su texto? Uno sería el de las nubes y el otro en donde viene cómo escribir. Muy bien. De la... Ajá. Esas serían las primeras dos referencias, ¿no? Perfecto, muy bien. Ahí, Pedro, yo le agregaría la reseña de las nubes, porque la vas a leer completa. Esa también es una fuente de información para ti, así que, repito, es bastante importante. Y entonces, pues lo vas a hacer creo que bastante bien, ¿no? Entonces, no se les olvide las nubes, reseña de las nubes y cualquier otro material que ustedes hayan hecho para armar su texto. Puede ser fondo y forma, puede ser alguno que consultaron, puede ser un resumen en internet, no importa. Pero deberían por lo menos poner reseña de las nubes y las nubes. Ahí están dos y el resto ya podrían ser adicionales, ¿no? Por favor, dudas. ¿El audio tiene algún límite de tiempo o se puede extender? Muy buena pregunta. El audio, como son 15 a 20 renglones, pero pues te vas a tardar muchísimo, no debería superar los 2 minutos, Pedro. 2 o 3 minutos es suficiente. Y como mínimo 1 minuto. Mínimo 1 minuto, máximo 3. No lo vas a leer como tal, lo vas a comentar. Si lo quieres leer rápido, te va a tomar, o sea, un texto de 15 renglones te toma unos 5 minutos más o menos. Entonces no habría problema con eso. Así que no hay problema. A mí no me importa cuánto dure hacia arriba, sino cuánto no dure hacia abajo. Es decir, prefiero que dure mucho a que dure poquito. Eso es lo único que te voy a pedir. ¿Los demás alguna pregunta para pasar al foro y cerrar la sesión de hoy? Todo bien, profe, gracias. Gracias. Bueno, vamos al foro. El foro les había adelantado muchísimo la semana pasada, se llama Literatura Actual y Experiencias Estéticas. Ustedes tienen que evaluar. Primero, tienen que manejar de manera fluida lo que se llama experiencias estéticas, lo primero que tienen que hacer. Segundo, tienen que poder decir dónde se cumplió la experiencia estética en ciertas páginas de internet. Y tres, decirme si eso es literatura, ¿no? Vienen participaciones, les recomiendo poner una por día. No se confundan porque esta no es la primera respuesta que tienen que dar. Se han ido con la finta algunos. Esta es la primera. ¿Qué es una experiencia estética y la relación que tiene que ver con la literatura? De hecho, la acabo de contestar. Más bien, ustedes la acaban de contestar. Pueden copiar y pegar lo que pusieron aquí, agregarle citas textuales, fuentes de referencia y ya tienen su actividad, su primera participación. Podría ser esa, de hecho. La segunda, tienen que ver 2 páginas de internet que son textos literarios digitales, que se llama Belén Gache, y el otro es Bestiario Marino, que son estas. A ustedes les podría haber parecido un poco raro, pero en realidad no lo es. Vean aquí, tiene audio, tiene video, tiene movimiento y tiene el texto tradicional que sería este. ¿Sí? Eso sería un ejemplo. Otro ejemplo, aquí, vean, audio. Fábula del calamar que quiso ser actor. Al salir de la Academia de Artes, el calamar solo pudo conseguir papeles de segunda, personajes alienígenas en películas de ciencia ficción que no le permitían ni siquiera... Vean, ese es otro ejemplo. Repito, no tienen que verlo todo, pero sí tienen que revisar algunos aspectos. No te preocupes, gracias y hasta el viernes. El otro caso es un poco distinto, porque es como un diccionario a partir de imágenes. Ustedes lo ojean, por decirlo así, y vean aquí. Por ejemplo, voy a compartir este. Lo abres, le das clic y viene esto. Ingresar. Viene acá. Voici une qui s'est évadée de sa cage et Ya puedo enlazar todos. Entonces, es ese caso el que yo les pido que ustedes puedan revisar, ¿no? Son 2 ejemplos. Voy a poner otra vez el segundo, porque se cortó. Sí, Pedro.
Disculpe, en esa sí me quedó un poco de duda. También tenemos que hacer la referencia de las dos páginas. Sí, claro, en esa sí tienes que usar la referencia de las dos páginas, por supuesto. Sí, tienes que ponerlas en la participación 2. En la 1 te sugiero que tu fuente de referencia sea o buscas qué es experiencia estética o ves de nuevo el video o referencias el video, es decir, lo colocas. Y en la 2 sí serían tu participación, los textos que acabamos de ver, los que acabo de revisar. En la tercera es algo que yo les había preguntado también. Dice, explica si es posible o no tener experiencias estéticas con obras publicadas mediante las TIC, que son las que les acabo de mostrar. En la cuarta, dice aportación de uno de tus compañeros. Aquí me han preguntado mucho sobre esta. ¿La cuarta lleva fuentes de referencia? Sí. ¿Por qué? Porque yo voy a buscar qué dijo mi compañero. Voy a decir, estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo, siguiendo reglas de etiqueta y de respeto, por supuesto. Voy a buscar un material para él y le voy a sugerir un material a él. Esa es la fuente de referencia que voy a usar. Esa sería mañana si van en orden. ¿Sí? Repito, busco algo, le recomiendo a mi compañero, esté de acuerdo o no esté de acuerdo con lo que él dice, aporto sobre algo y le recomiendo una fuente. Por lo tanto, estoy cumpliendo con la fuente de referencia porque la tengo que poner. Se les olvida mucho hacer ese paso y ahí perderían puntos. Y en la última sí tienen que contestar la pregunta. ¿Se pueden vivir experiencias estéticas a partir de formas emergentes de literatura? Justifica tu respuesta. ¿Qué tengo que hacer ahí? Revisar experiencia estética. No importa si ponen 2 veces experiencia estética como fuente de referencia. No importa. ¿Sí? Recuerden, creatividad y originalidad. Algún recurso, citarlo y poner fuentes. Participaciones, diversidad de conocimiento, es decir, háganle pensar a los otros. Documentos o imágenes, prefiero que suban enlaces con su respectiva fuente. Reglas en etiqueta, aproximadamente 10 líneas. Yo les estoy pidiendo 5 a 8 renglones y enfocarse en el tema. ¿Sí? Si no lo hacen, si hacen muy breves, su participación va bajando. Si lo hacen en celular, les pido 5 renglones por lo menos, son alrededor de 8 en un celular. Si lo piden en la computadora, pues son 5. Si lo hacen en la computadora. Y lo que les recomiendo, que redacten sus textos previamente, copien y peguen en el corrector online que les mostré hace un par de semanas, vean cuáles son sus errores y luego vuelvan a copiar y pegar para que ya revisaron a partir de lo que les di y listo. ¿Ok? Esa sería la recomendación que yo les haría en el caso de su actividad integradora número 6, que sería el foro de integración. Nada más para cerrar con esto. Todas las participaciones deben desarrollarse en un párrafo, una participación al día, por favor, y reglas en etiqueta y ortografía, no las olviden. ¿Ok? Eso es lo que yo consideraría la parte más importante de este foro, porque este foro es básicamente una actividad, pero tiene valor. Y el de la próxima semana tiene mucho más valor. Entonces, por ahí creo que va a ser bueno que ustedes empiecen a practicar con esto. ¿Ok? Por favor, preguntas o dudas para ir cerrando. Profe, yo rápidamente, ¿Sí? no me fui. Nada más lo de las imágenes, lo de la referencia. Ah, sí, déjame buscártelo. Lo busco y con esto cerramos. Te voy a compartir, ya lo encontré. Ah, pues ahí está, mira. Esa es la forma en que debería citarse una imagen. Vean, material gráfico, imágenes de archivo, así. ¿A quién pertenece? ¿Quién debe dar el crédito? Incluirlo o el fotógrafo. Fotografías, así se ponen. Obras de arte, infografías y mapas. Esa es la mejor forma. Diapositivas, carteles, audios, podcast, aquí está. La puedes referenciar si quieres, Bárbara.
es la página 37 de tu manual de fuentes de manual de citación de prepa en línea CEP. Profe, Sí, entonces totalmente como yo lo estaba referenciando está mal porque desde módulo 1 se me había explicado que nada más se ponía como imagen 1, debajo de la imagen en pequeño se le ponía y luego ya hasta el último en las referencias de imagen a imagen 1 y el link de la imagen. Entonces eso no está bien referenciado. en teoría no. Lo que pasa es que en ese caso se los recomendaron para abreviarlo, porque la verdad es que si ponen 10 imágenes, referenciar es muchísimo, es mucho tiempo y muy extenso. Ese sistema simplifica y no está mal, no estoy en contra. Pero por ejemplo, si tú me pones en la imagen 1 y al final me pones el link, eso sí está mal, porque no me estás diciendo quién es el autor, cómo se llama la imagen, de dónde la obtuviste, etcétera. Solo me pones el link. Y eso es en realidad tal vez buscar un equilibrio entre la forma en que te indicaron en módulo 1 y lo que está en el manual. Pero si te quieres ver muy estricta, tendría que ser como está en el manual. Lo puedes revisar en esta página. ¿Ok? Disculpa, profe, ahí también me surgió una duda. Sí. Yo también en un módulo anterior, hasta abajo de la imagen también le agregaba lo que es el apellido y la fecha de publicación entre paréntesis. ¿Eso está bien? En el caso de tu diapositiva, sí, claro, ahí sí está bien. Lo que no estaría bien es que pusieras lo mismo hasta el final. Ahí sí no. Pero sí está bien. Yo sí tendría la misma duda que esta Bárbara, porque como ella comenta, así como ella lo explicó, sí, así nosotros empezamos a referenciar las imágenes. Mi duda es, sobre una imagen, yo no logro como que sacar el autor, la fecha de publicación y así. ¿Cómo es que yo podría hacerlo? Me voy a trasladar a Google. Aquí estás, ¿no? Aquí estás buscando imágenes para tu texto, ¿es correcto, Gisela? Sí. De hecho, lo harías en imágenes, si quieres. O no sé, ponemos la autora de Frankenstein. Listo, ya la tengo. Veo mi imagen, voy aquí y descargo esta. La voy a descargar, ¿no? Visito el portal. Por ejemplo, visito de dónde lo obtuve. Dice, las imágenes pueden estar derechas a sujetos de autor más información. Esto lo hace Google de manera cotidiana, ¿no? Pero lo que yo les pido es que revisen esto. Miren, ¿ya lo estás viendo? Sí. Dice, acerca de esta imagen, le doy clic, lo comparto acá y dice, tiene al menos 10 años de antigüedad y la busco. ¿Sí? Busco aquí biografía y entonces ya le pongo aquí, si quiero, bestia lectora, porque ya la encontré. ¿Sí? Entonces tengo que buscarla, no nada más es que no la encuentro y no tiene autor, tengo que darle clic al enlace donde la encontré, no nada más descargarla y pegarla. Tengo que hacerlo, buscar la imagen y dar con el autor y el año, porque de lo contrario me va a costar muchísimo trabajo revisarlo y encontrarlo. Acabo de mostrar un ejemplo de cómo utilizarlo, ¿no? Sí. Los demás, ¿alguna duda? Final. No, ninguna, gracias. Gracias y gracias a todos los que se conectaron esta sesión número 5, Textos y Visiones del Mundo, sesión número 5, miércoles 11 de junio de 2025. Muchas gracias por su asistencia. Más o menos en media hora estará disponible el video en YouTube y lo pondré en el enlace en el foro de sesiones de la plataforma. Muchas gracias y nos vemos el viernes.